que ahora sí que me tocó ese vals. Veo que hay mucha gente, que hay mucha ira, vamos a dejarlo así, hay mucha ira en redes sociales. En Twitter veo gente que bien por ahí me lo decían, ya se vacunaron, pero dicen que la vacuna no existe. Vemos que llegan vacunas, pero dicen que México no ha comprado vacunas. O no falta el que luego dice que es que nos van a inyectar el chip 5G, ya es como lo más extremo, pero ya lo escuchamos, lo hemos visto muchas veces. Es todas estas teorías, todos estos miedos, ¿qué tan fundamentados son? Qué tan válido es tenerle miedo a la enfermedad, a la vacuna, al, vaya, confianza al gobierno? ¿De dónde sale todo esto? Fíjate que esa pregunta me la vas a responder tú. Tú vives de estar en los medios de comunicación y en los últimos 6 o 7 años ha habido una efervescencia, una replicación de medios de comunicación, pero no fuentes de información. Entonces el problema está en que la gente está confundida. La información es un producto, pero desafortunadamente la mayoría de los medios de comunicación están utilizando a sus auditorios como producto para perseguir un fin, es decir, tienen un fin electoral, tienen un fin comercial, entonces el producto es quien los ve. Y ese es el verdadero problema, que si todos los programas tuvieran el objetivo que tienes tú ahorita, de que yo me ponga aquí enfrente de una cámara en mi casa, que es la casa de todos ustedes, eh, para que informe a la gente y sepan qué hacer y se sientan tranquilos, se sientan seguros y tengan una vida más serena, las cosas serían diferentes. El problema es que sabemos que de repente salen algunas personas, tristemente, muchas de ellas muy capaces y muy inteligentes, con intereses que yo no entiendo, a decir cosas que no son ciertas porque ya tienen una intencionalidad. La única intención de lo que yo digo, y como lo publiqué hoy en la mañana, incluso por ahí hay una persona que quiero mucho que leyó mi tweet que puse al principio del día respecto a algo que rápido lo voy a mencionar, lo platicaba con tu productor. Yo nunca doy mi opinión cuando estoy hablando con ustedes. Yo lo que hago es que les transmito la información científica con un lenguaje mucho más flexible, mucho más entendible, pero yo no doy mi opinión. Si nosotros vemos una pirámide en la cual hay una pirámide ahí en un Twitter que puse y luego hay un cuadro. Hay algo en medicina que se llama nivel de evidencia. El nivel de evidencia es cuando nosotros hemos hecho estudios de estos que han oído de aleatorizado, doble ciego y tal. Cuando lo enseñes te voy a decir cuál es. Y ahí vamos a ver una pirámide y en la base de la pirámide, ustedes van a ver, es esa pirámide que estás mostrando ahí. En la base de la pirámide van a ver que hay una parte que es gris. Esa parte gris de hasta abajo, la base de esa pirámide, esa es una opinión personal. Eso no tiene ningún valor, eso no tiene nivel de evidencia. Entonces, para que nosotros tengamos nivel de evidencia, tenemos que estar en los 3 de hasta arriba, donde dice estudio de casos y controles, estudios de cohortes, que son estudios de grupos, y hasta arriba, que es el ideal, que es el aleatoriado doble ciego, que es este estudio que ya nos explicaron, que se toman grupos de personas, no se les dice a las personas si van a recibir la vacuna o un placebo, y tampoco se les dice a los médicos que le van a aplicar la vacuna, y entonces por eso es doble ciego, porque ni los pacientes ni lo que están aplicando lo saben, para que no haya sesgo. Ese es un estudio de muy alta calidad, con un poder muy importante si es que se tiene un número grande de pacientes. Ya que se tiene ese nivel de evidencia, entonces nos pasamos al cuadro de junto. Tomamos esa información con nivel de evidencia y entonces ahora ya emitimos lo que se llama un grado de recomendación. Para que nosotros utilicemos información científica con un nivel de evidencia alto, necesita tener un grado de recomendación alto o moderado. No podemos utilizar un medicamento, un cosmético, un nuevo alimento como el aspartame o una vacuna, no lo podemos utilizar con base a una opinión. Yo tengo 35 años de experiencia, pero yo no podría decir en mi experiencia, así es como se tiene que hacer este medicamento. Tendría que subir mi nivel de evidencia, tendría que invitar a un grupo de médicos a hacer un estudio para validarlo. Todas estas personas que salen en la televisión dando su opinión o hasta se atreven a escribir libros dando su opinión, están en la base de la pirámide. Es decir, qué bueno que opinan, me da mucho gusto,
pero es desechable. Eso no tiene ningún nivel de evidencia y desde luego no tiene ningún grado de recomendación. O sea, lo que ellos plasman en sus libros o en sus entrevistas es un comentario que pertenece más bien a la conversación de la cola de las tortillas. Ahora, doctor, ahora sí, ya que me menciona esto, generó mucho eco este libro de la doctora Lorian. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarla al inicio de la pandemia para este documental que estamos haciendo sobre el COVID y su propuesta era que se tenía que realizar un confinamiento selectivo para que la pandemia no se saliera de una zona, digamos que tener una zona cero y que ahí se quedara el virus. Yo vi varios países y en ninguno pasó, ¿no? No hubo así como digan, ah, aquí solo una ciudad, ahí se concentró todo y viven comparando a México con otros países. Sí, el libro de la doctora es una recopilación de notas periodísticas, no es una investigación. A la hora, de hecho, cuando lo explica, dice que es en su experiencia, pero en su análisis como de opinión, como para darle cierta validez. Y resulta muy confuso que haya gente que lo tome como un elemento o un documento científico para decir, vean, había otra opción. ¿Qué tan válido resulta hacer este tipo de comparaciones en tiempos como estos? No me di el gusto de leer ese panfleto, pero mira, lo que sucede es que nosotros no podemos traspolar la salud pública de un país como México a la salud pública de un país como Nueva Zelanda o Japón. Eso, cuando la persona que está virtiendo esa opinión está poniendo en evidencia su ignorancia en salud pública. Entonces no sabe de lo que está hablando. Y entonces cuando hay conversaciones en ese contexto, yo prefiero no involucrarme porque es como ponerte a hablar en inglés con un tailandés. O sea, no te va a entender. Entonces, y además se va a enojar porque va a pensar que tienes algo en contra. Y no, simplemente es que yo no voy a ser partícipe de un festival de exhibición de ignorancia. Yo no voy a hacer eso. No, no pierdo mi tiempo en ello. Entonces, no es el único documento que han escrito. Escriben muchas cosas. Hay revistas y opiniones en radio, en televisión. Pero no, incluso por ahí hubo un doctor que es un doctor muy bien preparado que salió diciendo que una de las actividades más seguras era ir al teatro o al cine, una cosa así. Incluso lo presenté aquí en una sesión en Estados Unidos. Yo participo en la comisión del Comité de Vacunación Estatal y les dije, ¿cómo ven? Un infectólogo mexicano dijo que una de las actividades más seguras era ir al cine y no me lo creyeron hasta que les enseñé la publicación y obviamente, bueno, pues es algo que no tiene ninguna justificación. Entonces, eso es lo que contamina la conversación científica, ¿no? Para que yo pudiera, fíjate, para que yo pudiera recomendar ir al cine y decir que es una de las actividades más seguras, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer un estudio aleatorizado, doble ciego y meter un grupo de personas al cine que tuvieran COVID, un grupo de personas al cine que no tuvieran COVID. Yo no sabría quiénes tienen y quiénes no tienen, los metería y les haría una prueba de PCR a los 10 días y luego pondría gente que no tiene COVID en un cine y les haría una prueba de PCR a los 2 días. Compararía los grupos y diría, ¿sabes qué? Se infectaron igual los que no tenían COVID y los que sí tenían COVID y los que no fueron al cine y los que sí fueron al cine. Ahora ya tengo un nivel de evidencia muy alto, entonces ahora sí ya lo puedo recomendar. Pero recomendar cosas así a partir de lo que yo pienso, les repito, pertenece a la conversación de la cola de las tortillas.